Buenos días a todos. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar de la literatura antigua. ¿Qué es la literatura antigua? La literatura antigua es el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo XV a.C. y finaliza en el siglo V después de Cristo. La literatura se conoce como el arte de la expresión retórica y poética. Se dice que los primeros registros literarios se desarrollaron a partir de los años milenio 4 a.C. de las diferentes culturas, que fueron desarrollando ideas, mitos, poemas y relatos producidos y plasmados en distintos materiales y objetos, como las piedras, papiros, papeles, pergaminos, etc. Etapas. La literatura antigua se dividió en dos etapas, la literatura occidental y la literatura oriental. La literatura oriental se desarrolló en Egipto, Mesopotamia, Persia, China e India. Pervive una literatura compuesta fundamentalmente por textos e himnos religiosos y por poemas épicos sobre los orígenes míticos del mundo. Literatura occidental. Se desarrolló en Grecia y Roma. De la literatura grecia han nacido los siguientes géneros o subgéneros literarios. La epopeya. Es el subgénero más antiguo de todos y se basa en mitos y leyendas transmitidos por el pueblo griego, oralmente durante varias generaciones. Entre ellas destacan la Ilíada y la Odisea, atribuidas ambas a Homero. También está el teatro. En Grecia se origina y se configura el teatro como un género literario, concretamente se crean la tragedia y la comedia. Características de la literatura antigua. Géneros literarios. Entre los 1500 a.C. y el 500 después de Cristo surgen casi todos los géneros literarios conocidos, especialmente en el ámbito grecorromano: poesía épica y lírica, textos dramatúrgicos, tragedia y comedia, cuentos, novela, textos críticos, etc. Materiales sobre el cual escribieron. Los primeros textos literarios, o actualmente considerados como literarios, se escribieron sobre diversos soportes: piedra, tabletas de arcilla, papiro, pergamino y papel. Literatura y religión. Actualmente se leen como textos literarios obras que originalmente habrían tenido un carácter religioso, como los poemas sumerios, la Teogonía de Hesíodo o el libro de los muertos egipcio. Contenido. Una vez que la literatura toma distancia de la religión y con el desarrollo de la épica y la lírica, la literatura se explaya sobre temas de la vida y la muerte, el destino, la guerra, la relación de los individuos con el Estado, el amor, el viaje y la aventura. Mitos y el componente mítico y fantástico. El contenido de las primeras manifestaciones literarias versa sobre mitos de creación, dioses y diosas, relatos de fundación de ciudades e imperios. El texto literario más antiguo conocido es la epopeya de Gilgamesh. Sus historias servían para hacer homenaje a los dioses, pero poco a poco los seres humanos fueron tomando el protagonismo de las historias. Se puede decir entonces que tenían un componente mítico-fantástico. Tradición oral. Las historias narradas a través de la oralidad se caracterizaban por ser contadas en prosa lírica y prosa épica. La primera acompaña el relato con la lira, instrumento musical, destinadas a ser incluso bailadas. La prosa épica, por su parte, acompañadas por música, narraban relatos de guerra o aventura. Culturas de la antigüedad. Entre ellas tenemos a la de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y China. A continuación empezaré hablando sobre la cultura de Mesopotamia. Esta cultura se desarrolló entre los años 3500 a 2100 a.C., entre los ríos el Tigris y el Éufrates, donde actualmente se encuentran Irak y Siria. Conocida como la cuna de la civilización, todos los aspectos de su vida se relacionaban con su religión. Además, su literatura representada en obras literarias tuvieron como punto principal representar a sus dioses, la astrología y lo mitológico. Sus escritos se tallaban en arcilla y piedra, y se caracterizaban por ser cuneiformes.
También tuvo gran importancia los escritos administrativos, como el Código Hammurabi, con 300 artículos que regulan los derechos y deberes de cada ciudadano. Entre otras obras representativas tenemos el poema de Gilgamesh, que es una narración muy antigua en la que se presentan interrogantes sobre el mundo, la vida, la muerte y la inmortalidad. Y también tenemos el Enuma Elish o poema de la creación, donde se explica la creación o la aparición de los primeros dioses. Egipto. Esta cultura se desarrolló en el año 3000 a.C., cerca al río Nilo en el norte de África. Su agricultura era la principal fuente de la economía. Además, tuvo gran desarrollo en las ciencias, comercio, arte y religión, pero resaltó por sus monumentos con jeroglíficos en sus paredes, la construcción de pirámides y su escritura particular. Los periodos de esta cultura fueron Antiguo Egipto, Imperio Medio y Egipto Tardío. Tipos de escritura. Jeroglífica, compuesta por ideogramas, fonogramas y determinativos. La hierática es la forma más simple y abreviada de la jeroglifía. La demótica, signos esquemáticos que se escribían de derecha a izquierda en material como el papiro. Y la copta, formada por el alfabeto griego y 6 caracteres de la escritura demótica. Entre sus obras literarias representativas tenemos, en lo mítico y religioso, textos de las pirámides, textos de los sarcófagos y el libro de los muertos. También tenemos el poema de Pentaur, en donde se narra la batalla de Kadesh, en la que Ramsés II se enfrentó a los hititas. Y en los cuentos o novelas de aventura tenemos a la historia de Sinué, la cual debió gozar de una gran fama en su momento, ya que existen varias copias encontradas de ella. Grecia, considerada la cuna de la cultura occidental con gran influencia en la antigüedad mediterránea y centrada en la antigua Atenas, surgió al sur de los Balcanes, en el este mediterráneo. Aportó significativamente en varios aspectos: político, lengua, filosofía, ciencias y sistemas educativos. Algo resaltante es que con esta cultura se conceptualizó el término democracia. Algunas de sus obras más representativas son la Ilíada y la Odisea, epopeya y poemas épicos griegos, ambas obras de Homero. Son consideradas las composiciones más importantes de la antigua Grecia. En ellas se destaca la idea de la mitología griega. También tenemos a la República, obra del conocido filósofo Platón, narrada mediante diálogos que él tuvo con Sócrates, haciendo referencia a la reflexión sobre el significado de la justicia. Y también tenemos al Edipo Rey, que es una tragedia griega. Su autor es Sófocles, y en esta se narra la historia del rey de Tebas, Edipo. Roma. La civilización romana se formó en el siglo VIII a.C., a partir de una aldea ubicada en las orillas del río Tíber y se expandió por gran parte de Europa, el norte de África y Asia Menor. El Imperio Romano se extendió por toda la costa del Mediterráneo, por el Reino Unido y Mesopotamia. Se caracterizaba por su gran habilidad militar y por su religión, que originalmente era animismo, y luego fueron politeístas. Algunas de sus obras más representativas literarias son Las cartas a Lucilo, ensayo epistolario con 124 cartas escritas por Séneca durante los 3 últimos años de su vida, durante su retiro después de haber servido al emperador Nerón por más de 10 años. El arte de amar, poema escrito por el romano Ovidio, escrito en latín, trata sobre consejos amorosos. Y La vida de los 12 Césares, obra escrita por Suetonio, que narra las biografías de los 12 primeros Césares romanos. Cabe dejar en claro que antes de la formación de su imperio romano, ya había escritos de romanos. Con la conquista de Grecia y a pesar de las influencias de esta cultura, Roma mantuvo su forma de escritura mayoritaria en latín. China. La civilización china tiene una historia de más de 3500 años. Su nombre, Zhongguo, significa país del centro y fue llamada así porque ellos creían que su país era el centro del mundo y que su civilización era la única existente. Tenían un régimen autócrata. La familia china era llamada Jia y se consideraba la estructura social por excelencia. Varias corrientes coexistieron en ese tiempo juntas. Entre ellas está el confucianismo, el taoísmo y el budismo. La literatura china, durante siglos, ha llamado a la reflexión sobre la sociedad, la vida
y también ha sido fuente de gran contenido político. Entre sus obras representativas encontramos Al Jixing o Primer Qing, es un libro oracular chino, junto con el Chuyin, son dos de los 5 clásicos confucianos de la antigüedad china. Y también tenemos El Romance de los Tres Reinos. Fue escrito por Luo Guanshang. Es una novela histórica sobre acontecimientos en los años finales de la dinastía Han y la era de los Tres Reinos. Está basada en el libro Registros de los Reinos de Shen Shuo. Características de la literatura antigua. Tradición oral. Aunque los registros comienzan con la invención de la escritura, mucho de lo que actualmente consideramos literatura se transmitía de forma oral. Mitos, poemas, hechos históricos, relatos heroicos, etc. De hecho, hay testimonios actuales de pueblos sin escritura con una rica literatura oral, como las culturas amazónicas o de Oceanía. Soportes para la literatura escrita. Los primeros textos literarios, o actualmente considerados como literarios, se escribieron sobre distintos soportes: piedra, tabletas de arcilla, papiro, pergamino y papel, que aparece en China alrededor del siglo I después de Cristo. Mitos y dioses, los primeros temas. El contenido de las primeras manifestaciones literarias versa sobre mitos de creación, dioses y diosas, relatos de fundación de ciudades e imperios, etc. El texto literario más antiguo conocido es la epopeya de Gilgamesh, entre el 2500 y 2000 a.C. Literatura y religión. Actualmente se leen como textos literarios, o por su valor literario, obras que originalmente habrían tenido un carácter religioso, como los poemas sumerios, la Teogonía de Hesíodo o el Libro de los Muertos egipcio. Géneros literarios. Entre el 2500 a.C. y el 500 después de Cristo surgen casi todos los géneros literarios conocidos, especialmente en el ámbito grecorromano. Poesía lírica y épica, textos dramatúrgicos, que son la tragedia y la comedia, cuentos, novelas, textos críticos, etc. Temas y contenidos. Una vez que la literatura toma distancia de la religión, con el desarrollo de la épica y la lírica, la literatura se explaya sobre los mismos temas de la literatura contemporánea: la vida y la muerte, el destino, la guerra, la relación de los individuos con el Estado, el amor, el viaje y la aventura, etc. Las culturas clásicas son denominados a todos aquellos fenómenos culturales y artísticos de la civilización occidental que están vinculados a la cultura grecorromana debido a que aportan una gran variedad de conocimientos, como la historia, el arte, la filosofía, la mitología, personajes históricos y todo lo que conforma el legado de Grecia y Roma. Fueron caracterizados por ser los primeros en desarrollar la democracia y destacaron por su gran desarrollo de la arquitectura en su ciudad y por un gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Es conocida como resultado de la interacción entre la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, las cuales contribuyeron considerablemente a desarrollar todo lo relacionado con el arte y la cultura romana. Aportes importantes tenemos al cristianismo. Nuestro alfabeto español deriva del latín, además de sus aportes en derecho y libros de leyes escritas y la herencia arquitectónica y artística.